aprenderlo, fuerzas al orar. Efesios 6:10, nuestra hermana Hilda ya había disertado hace un par de lunes en este capítulo 6 y nos enseñaba y nos comentaba lo que era su meditación, en tomar la armadura de Dios. Y hoy voy a hacer énfasis en el versículo 10, donde Pablo abre como un abanico de posibilidades cuando comienza con la primera frase y dice por lo demás, es decir, por lo demás es cualquier necesidad que ahora mismo usted está enfrentando. Por lo demás se refiere a todas las cosas que nos van a suceder en el día a día, cosas imprevistas más que todo, cosas que están allí, nos tocan la puerta de un momento a otro sorpresivamente. Y luego dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay algo que me fascina y que este versículo ha ministrado mi vida en algunas ocasiones y varias ocasiones de ellas, donde el escritor es bien puntual por medio del Espíritu Santo cuando dice que no nos vamos a fortalecer en ningún otro medio, en ninguna otra persona, cualquiera. Nuestra fuerza no depende de lo que tengamos, de lo que pensemos, de cuánto sepamos, sino que depende del Señor. Amén. Hay una fuerza descomunal, una fuerza que excede todo conocimiento, hay una fuerza que conmueve todo el mundo. Todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Nada menos hoy, unos minutos antes de las 5, se vino un temblor. ¿Lo sintieron? Esa es la fuerza del Señor. ¿No sintieron? Estaban dormidas, hermanos. Sí, lo sintieron. Fue fuerte. Esa es solamente una pequeña alusión a la fuerza sobrenatural que tiene nuestro Padre, que tiene nuestro Señor Jesucristo. La fuerza poderosa con la cual actúa nuestro Dios es la fuerza de su poder. Entre el estudio de los atributos de Dios, poco he leído acerca de uno de ellos que se refiere a sus fuerzas. Y estoy sorprendido porque nosotros somos débiles. Todos nosotros somos débiles, nacemos débiles y morimos débiles. Todos, cada día que pasa, nos volvemos más débiles, porque nuestro pecado está ahí presente, la contaminación del pecado en el ser humano nos debilita y nos hace desmayar. Entonces, hay una fuerza que no proviene de alguna otra fuente más que del Señor Jesucristo. Hay una fuerza que sobrepasa el mundo, que sostiene el universo en la palma de su mano. A Dios no le pesa sostener en su palma lo que es todo el cosmos. Él no tiene ningún problema con gobernar con su fuerza todas las leyes que rigen, por decirlo así, la ciencia dice que rige el universo. Pero no es esas leyes, sino que es la fuerza del Señor. Y para ponernos en contexto, la palabra aquí utilizada para decir Señor, me gusta eso porque de eso quiero hacer énfasis, y es, no dice fortaleceos en Jesús, que mayormente lo reconocemos como el Mesías sufriente, o como el Cordero que vino tan manso y tan humilde de corazón a ser asesinado en manos de pecadores. Él no dice fortalezcanse en Jesucristo, porque ese Jesucristo es el Mesías y el Salvador sufriente que entregó su vida en la cruz. Y al parecer lo vemos, algunos dicen que fue, en términos de conquistador, fue un débil que vino a morir en una cruz y colgado en un madero. Se mostró humilde y manso hasta el final, pero no está haciendo uso de esa palabra de un Mesías manso y humilde. Él está haciendo uso de un nombre que le corresponde al Señor Jesucristo, no como Mesías sufriente. No es en el Mesías sufriente que nos vamos a fortalecer, por así decirlo. Es en el Señor. La palabra Señor, el nombre Señor, para referirse a Él, está refiriéndose al Dios omnipotente, al Señor de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, que en el idioma original diría que es el Adonai. Es la palabra, el nombre utilizado para el Señor acá es Adonai. No es el Mesías, no es Jesús el sufriente, es el Señor de los ejércitos. Y en ese Señor soberano
es donde nuestra fuerza se hace realidad en nuestra vida. Nos vamos a fortalecer en el Señor de los ejércitos, en el Señor que sostiene con sus manos todo el universo, y ese mismo que es capaz de sostener todas las cosas y sustentarlas, asimismo también es capaz y fuerte para sostenernos en nuestra debilidad. En ocasiones me encuentro totalmente débil para orar, realmente no quiero orar. Sinceramente, no quiero orar, no me gusta orar naturalmente, no me gusta, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y la carne jamás va a estar dispuesta a orar. Me encuentro totalmente agonizante para querer orar, pero a menudo comienzo a balbucear algunas palabras ante la presencia de Dios ahí en la soledad. Comienza a tomar ánimo mi espíritu interior, mi hombre interior se comienza a fortalecer, y luego ya no quiero abandonar la conversación. Luego ya me encuentro duro para dejar de orar en ese momento, y no tomo en cuenta un cronómetro para ver cuántos minutos oro, aunque a veces sí me gusta cronometrar mi tiempo de calidad con el Señor, y depende a ello, a mi calidad del tiempo que pase con el Señor, entonces voy a entender el resultado al final del día. Así que mida la productividad de su día a día conforme a su tiempo de calidad que pasa en la presencia del Señor. Es tan sencillo como respirar. Y ese Señor me sostiene en mi peor sufrimiento, en mi debilidad que nadie conoce. Si yo comenzara, digamos, a contar algún par de mis tribulaciones, tal vez en su empatía lloraríamos juntos. Yo creo que todos así, si comenzamos de uno a uno, comenzaríamos a tener un poco de lamento por el otro hermano. Pero el Señor no nos manda a autogratificarnos ni a autocomiserarnos a nosotros mismos, sino que en que llevemos esa debilidad a los pies del Señor Jesucristo. Él nos ha hecho débiles para que podamos necesitar de su fuerza. Él no te hizo totalmente suficiente para así nunca necesitarlo. Él dejó el recurso de la oración para que por medio de la oración yo pueda comunicarme con mi Padre, y de esa manera yo pueda tomar fuerzas nuevas. No es que una vez me infundió fuerzas y luego ya no necesité de Él más. No, sino que es un momento tras momento de tomar y tomar de su fuerza. La palabra de Dios dice en San Juan 1:18 que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que somos totalmente débiles porque necesitamos la fuerza que proviene del Espíritu de Dios. Es una fuerza sobrenatural, la fuerza que te ayuda a hacerle frente a tus peores tribulaciones, a tus batallas más difíciles. Hay tormentas en la vida de que ningún ser humano podrá estar contigo ni podrá ayudarte nadie. Solamente dependerás de tu comunión con el Señor, dependerás únicamente de cuánto te estás sosteniendo y fortaleciendo en el Señor. Ningún otro recurso, ningún otro medio va a funcionarte. Cuando eres débil y traes tu debilidad a Jesús en oración, a ese Señor de los ejércitos, tomas fuerzas en Él. Porque Él también un día, Él fue también alguien que estuvo en debilidad y entiende nuestra debilidad. El antónimo contrario de fuerza es debilidad. Es todo tipo de calamidad o falencia o carecimiento de fuerzas. No estoy hablando únicamente de fuerzas físicas. Ahí podríamos saber entre nosotros quién es más fuerte, quién puede cargar más peso, pero no estoy hablando de esa fuerza. Estoy hablando de una fuerza espiritual que proviene de la íntima relación, de la comunión con el Señor Jesucristo. Y no es el Mesías, una vez más haciendo énfasis, no es en el Mesías sufriente, no es en el Cordero manso y humilde, aunque en último análisis sí, ¿verdad? Porque es la misma persona del Señor Jesucristo, pero acá es el Señor de los ejércitos, aquel que ha llamado por nombre a cada una de las estrellas en el universo, aquel que mantiene en orden y en armonía todas las cosas, aquel que da vida y que sustenta el mundo con su poder. Y es ese mismo Salvador colgado en una cruz por un par de horas
que luego fue exaltado hasta lo sumo, para ser Señor de todas las cosas y ser Señor también de nosotros, sus hijos. ¿Se imagina qué bello es el Señor, de que tiene una fuerza descomunal, una fuerza que nunca jamás entenderemos? Vamos a ir para eso a otro pasaje más, siempre en Efesios, ahora al capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18, donde la iglesia, nosotros sus hijos, se nos alumbra el entendimiento por medio de la palabra de Dios, para que al orar entendamos de dónde provienen nuestras fuerzas. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el 19 era, perdón, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nota que el escritor usa una palabra que no basta con solo decir eminente, que es una palabra que describe lo que es grandeza, lo que es enorme, lo que está por encima de todo. Él va a usar otra palabra que se le adiciona a la palabra eminencia, que es súper, ¿sí? Ya decir súper ya es extremo, ya es totalmente incomprensible, es inalcanzable. Y de eso está hablando en términos de la fuerza del Señor de los ejércitos, de la cual el escritor de Pablo nos está diciendo: oigan, fortalézcanse en el que tiene supereminente grandeza en su poder, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder de la fuerza del Señor? La que operó en Él mismo, resucitándole de entre los muertos, resucitándole de la tumba y traspasando los cielos y sentándose a la diestra del trono de Dios en las alturas. En esa fuerza, mi estimado hermano, el día de hoy, usted y yo vamos a llevar nuestra debilidad. Amén. Porque una vez más, repito, nos hizo débiles para necesitar de su fuerza. Porque en Él hay una fuerza que nunca se acabará, una fuerza que nos seguirá sosteniendo, una fuerza que va a ayudarnos en las peores tormentas de nuestra vida. Así que me fascina cómo el escritor hace ese tipo de énfasis cuando dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder. Qué descripción tan colosal de una fuerza que nunca se agotará. Y usted y yo, ¿por qué estamos careciendo de fuerzas espirituales? ¿Por qué estamos careciendo de ánimos al orar? Porque no estamos tomando continuamente, muchas veces, de la fuerza del Señor. Así que el tema de hoy es fuerza al orar. Necesitamos ánimos para enfrentar el día. Necesitamos fortaleza espiritual para enfrentar las situaciones. Un montón y sin fin de situaciones del día a día, que al final del día comenzamos a enumerarlas, comenzamos a ver con cuáles pudimos lidiar un poco más, o cuáles se nos volvieron difíciles, como soportar caracteres de las personas a nuestro alrededor, como lidiar con necesidades emocionales, necesidades de salud, necesidades espirituales. ¿Qué fortaleza necesitas para lidiar con tu crecimiento espiritual, con tu falta de entendimiento en las Escrituras, con la falta de oración en mi vida? Necesito fuerza del Señor para eso. Necesito fuerzas para lidiar con lo cotidiano de la casa, con los conflictos que hay dentro de la casa. Necesito fuerza, porque si no termino fundido, termino totalmente desgastado. Y para eso está la fuerza del Señor disponible para ti y para mí. Es el Señor quien nos sostiene. Vamos a ir a otro versículo más. Ahora vamos a ir hacia el Antiguo Testamento, al Salmo 22, versículo 19. Salmos 22. Y vamos a ver cómo en este salmo mesiánico, donde Cristo experimentaría en carne propia lo que es la debilidad, Él también hace uso y se fortalece en la fuerza del Padre, de Dios Padre. Salmo 22, 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Fortaleza es también otro sinónimo de fuerza. Y Jesucristo mismo, orando en el Sinaí, llevando nuestras culpas, llevando nuestro pecado, cargando con toda la oscuridad de nuestro pecado, Él se fortalece y toma de lo que es
la fuerza de Dios Padre para sí mismo, porque Él también estuvo en debilidad. Él también experimentó lo que es ser débil. Y aún más cargando con todos nuestros pecados un día. Y Él ahora está fortalecido en poder y para fortalecernos y socorrernos. Vamos a ir al último pasaje del día de hoy. Vamos a ir hasta el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40 para obtener fuerzas al orar y después de orar. Isaías capítulo 40, veamos lo que dice acerca de eso, el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que pueden venir hoy en oración conmigo también y decirle al Señor, vengo sin fuerzas. Amén. Y le aseguro, hermano y hermana, que Él le va a dar fuerzas. Amén. Amén. Pero necesita usted y yo primero reconocer su debilidad ante el Señor. No venga de machito ante el Señor. No venga con su hombría o con nuestra valentía según, sino vengamos totalmente reconociendo que dependemos de Él. Vengamos con esa disponibilidad de que Él nos llene. No vengamos a hacernos el fuerte o los fuertes delante de Dios. Vengamos y entreguémosles nuestras debilidades para que Él en cambio nos dé. Así que Él nos devuelve el favor. Él no se queda con nada nunca. Cuando nosotros le damos nuestras debilidades, Él a cambio nos da su fuerza. Lo mismo cuando le dimos nuestro corazón al recibirlo. Él a cambio nos dio un nuevo corazón. Nos dio su salvación. Así que Él da esfuerzo al cansado. Puede que estés ahora mismo totalmente cansado y tal vez trate de disimular tu cansancio espiritual, cansancio físico, posiblemente cansancio emocional, a lo mejor cansancio familiar, cansancio de todo tipo. Pero te prometo algo el día de hoy, de que si vienes al Señor con tu debilidad y a través de los versículos así brevemente que hemos visto, puede fortalecerte hoy en el Señor de los ejércitos, en el Adonai, en el Señor Jesucristo Todopoderoso. Incline su rostro y oremos el día de hoy en este momento. Señor, muchas gracias. Gracias porque eres el Dios Todopoderoso. Eres el Señor de los ejércitos. Eres el Adonai que menciona el versículo 10. Y en ese poderoso Señor que sostiene todo el universo y todas las cosas, venimos y nos postramos ante Él hoy. Venimos ante ti, oh Señor Todopoderoso, a entregarnos tal cual estamos, así como el primer canto de esta tarde lo expresaba. Si nos sentimos débiles y confundidos, cuando nos sintamos cansados y abatidos, venimos a ti hoy así como estamos. No somos fuertes, oh Señor, tú eres fuerte, tú eres muy fuerte. Hay una fuerza sobrenatural, una fuerza que rige todo el universo y es tu poder. Hay una fuerza espiritual que nos es infundida por medio de tu Espíritu Santo cuando venimos a la oración y tomamos nueva fuerza, también fuerza física, también fuerza espiritual. Tomamos, Señor, de esa fuerza en este momento. Y si tú estás hoy acá y todavía no tienes una relación personal con Jesucristo, si todavía dices, yo quisiera tomar de esa fuerza de la que están hablando, de esa fuerza que proviene del Señor Jesucristo, abre la puerta hoy en tu corazón y dile esta sencilla oración con fe ahora mismo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, soy pecador, creo que viniste al mundo y tomaste mi lugar en la cruz, creo que resucitaste al tercer día, creo que ahora estás a la diestra del Padre, perdona todos mis pecados, lava mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor le bendiga a nuestra hermana Hilda con nosotros. Gracias por este momento.